Es un sistema que voy a plantear en esta primera parte, cinemática de la partícula. Entonces ahí vamos a ver solamente todo lo referente al movimiento de una partícula. Puede estar trasladando, puede girar a un punto respecto a un sistema de referencia. También este sistema, ahí vamos a ver un poquito la definición, un poco tanto en el plano y en el espacio. ¿Ya? Ahí, de forma diferencial e integral, ¿no? La cinemática. Entonces ahí vamos a ver la variable que es el tiempo o el espacio. En otro capítulo, creo que el tema central, esto es un poco parte del momento relativo simple, pero en este caso para cuerpos rígidos, cuerpos homogéneos, y que también pueden estar en traslación y rotación. La cinemática del cuerpo rígido es bien aplicado en el diseño de mecanismos, es ámbito para el diseño, entonces me da una idea de que sí consideramos algunas propiedades de geometría básicas, pero relacionadas a la cinemática. Haríamos este primer parcial. Y como segundo parcial, dice dinámica de la partícula. Ahí vemos aquí el principio de Allenberg, las ecuaciones de Newton, pero relacionado a la cinemática, ¿ya? Aquí en dinámica, en un momento implícitamente está el concepto de momentum lineal, momentum angular, ¿ya? Un poquito también a lo que se refiere impulso, o sea, bien que esta palabra me va a llevar a otros conceptos como el impulso eh, y colisiones, llevando un poco de colisiones a partir de la segunda ley. Otro capítulo es energía y trabajo o energía y trabajo de la partícula. ¿Ya? Un método de energías para definir ya de una función. Aquí necesitamos un poquito conocer el integral cerrada, por ejemplo, como requisito para esta materia. Si vamos a revisar un poco de cálculo 2, operaciones vectoriales en forma diferencial. Y aquí igual, nuevamente se va a utilizar el concepto de trabajo y algunas aplicaciones de vectores. Voy a fijar todos estos vectores, ya sea producto vectorial o producto escalar. Ya vamos en el otro, este sería hasta aquí un capítulo, ya es hecho en dinámica, vamos a meter más temas, y ahí estaría este que sería el capítulo para nuestro segundo parcial. Y para el tercer parcial, veríamos un poquito que ustedes ya han visto, que es centro de masas, centro geométrico, inercias, tensor de inercia. Este tema es interesante porque aquí vamos a hacer por la definición. Por la definición, encontrar las propiedades de un cuerpo. Obviamente hay tablas y ahí podemos encontrar sus propiedades como centros de masa, inercias respecto a un eje, etcétera. Y por última parte sería dinámica del cuerpo rígido. Aquí las ecuaciones de Euler ya no va a ser en un plano, va a ser en dos direcciones o en el espacio. Un cuerpo que puede moverse, y este está asociado a lo que es el cuerpo cinemático rígido. Aquí es donde todos caemos en eso, ¿no? Si esta una parte no la he entendido bien, aquí vamos a ver métodos para determinar dos métodos, no voy a poder resolver esta parte. Esa dinámica, van a ver que también se asocia a lo que es dinámica dentro de más. Entonces, este es un poco más requisito, es un requisito para que yo pueda plantear un modelo. Todo veíamos en dinámica, pues tiene que dinámica de la partícula, un punto, ¿no? No nos interesa el tamaño, el área. En cambio, en este sí ya me interesa conocer
el tamaño, la forma geométrica, ¿no? O sea, dónde está ubicado su centro de masa, ¿no? Sus propiedades geométricas. Entonces ahí vamos a ver un poquito lo que es algo con cinemática, ¿cierto? Corregido. Aquí vamos a ver lo que es rodadura, ¿cierto? Con rodadura, pero ahí vamos a ver lo que es traslación y rotación. El último, métodos energéticos, este es muy parecido al método de energía, principio de conservación de energía mecánica o para fuerzas conservativas y no conservativas. Ahí tenemos que ver, este igual se aplica, pero este también necesita también de esta parte. Pues si uno se determinar aquí, va a poder resolver la otra ecuación. ¿Sí? Son temas muy interesantes, son los tres temas que estos dos temas son importantes. Parece que a la mayoría aquí les gusta cinemática. Obviamente ustedes ya lo han visto, las gráficas, cómo construir. En cinemática es un poco más de paciencia porque aquí uso un análisis vectorial, puedo analizar un sistema analítico. Cuando me voy por este tema de energía dinámica, ustedes van a ver los sistemas de referencia. Vamos a ver todo en momento voy a aplicar sistemas de referencia. En algún momento voy a utilizar sistemas de traslación, o sea, rotación respecto, puedo hacer girar, ¿no? Sobre los más adelante. Pero lo más importante, entonces van a ver, tal vez ya han escuchado, sistemas coordenados, sistema rectangular, sistema polar, cilíndrico, curvilíneo, esférico. Entonces, hasta ahí ya tenemos nuestro contenido definido. Y para la evaluación, voy a tomar, aquí vamos a hacer la evaluación, dos exámenes parciales, un examen final. Aquí tres prácticas ponemos para cada parcial, tres prácticas, 5 que sea cada práctica y 5 auxiliaturas. Ya, en este momento el auxiliar me va a ayudar a revisar las prácticas, las notas de las prácticas me ayudará el auxiliar, pero aquí va a ser evaluado sus notas de las prácticas y al final la nota de auxiliatura, participación, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente en clases voy a hacer que participen, por favor, su micrófono. La participación en clases también es importante. Esa nota de participación se les va a añadir alguno de estos parciales o examen final, ¿ya? Toda participación va acumulando. Obviamente no todos van a participar, yo sé que somos hartos, ahorita estoy viendo que son más de 50. Esa participación les va a servir para estos parciales, ¿ya? En algún porcentaje, y voy a ver, pero les va a ayudar bastante. Y en la bibliografía, lo que estamos viendo es, bueno, siempre comencemos por el más importante. Con estos Gibeler. Gibeler, este vamos a ir adelante. Cambiar el orden. Dinámica Gibeler. Ustedes ya han visto al Gibeler en estática. Ahora lo vamos a ver en dinámica. ¿Está bien? El Gibeler, pero en el caso de dinámica. En esta parte, tiene obviamente su teoría, tiene son los problemas opuestos. También vamos a ver otro texto, también base, que es el Pete Johnston. Ya lo conocen, este autor, ya lo conocen a él. Después va a haber un texto, un poco que hay problemas que no están en estos dos primeros textos. ¿Ya? O sea, el de Gibeler, el Pete Johnston, casi los problemas son similares. Van a ver, revisen alguien, capítulo 1. ¿No? ¿Qué otro varía? Los opuestos casi son similares, las figuras, lo mismo te pide, por si no es lo mismo. Pero este es un poco medio raro, este libro, medio, obviamente teoría es bueno, demostración es un poco más pesado, parte conceptual, pero los problemas propuestos, bueno, un poquito medio raros, ¿no? Problemas, no lo vean este libro, de Irving Shen.
Luego hay otro que es que le llamamos la notación mecánica vectorial. Este se llama digo, mecánica racional. Bueno, mecánica vectorial Carrinara. Carrinara es el otro. Este texto es muy parecido a lo que vamos a hacer. Tiene problemas interesantes, son problemas medio fuertes. Análisis mucho diferencial y algo de transformación de coordenadas, ¿no? En algún momento. Es interesante. Luego hay otro, Fanger y el Wang. Este es otro también medio vectorial. Vectorial, porque le dice vectorial. Que le gusta usar la notación vectorial, así con la simbología, ¿no? La flechita, ¿no? La letra y la fecha encima, ¿no? Notación vectorial. Estos libros que estoy mostrando, los dos primeros, van a observar que estos textos, en algún momento, desde que la primera parte, si alguien va a agarrar dinámica Keveler o dinámica de Albert-Johnson, tienen que notar que cuando dice vector, ponen en letras negrillas, la letra negrilla. Van a tener mucho cuidado, porque uno dice, no, pero si no tienes la flechita, es un escalar, ¿no? No es vector. Si pongo la flechita a la letra, entonces se refiere a un vector. Entonces en los libros, ustedes van a ver aquí, lo pone con negrilla. Eso quiero que lo vean. Muchos cometen ese error, copian eso y dicen, no, pero esto está bien, esto está en el libro. Pero no se dan cuenta que dice negrillas. La negrilla para ellos es el vector. Entonces, esa notación, mucho cuidado porque ustedes no tienen en el examen un lápiz que llama con negrillas, ¿no ven? No tienen negrillas. Es más fácil decir, esto ya es un vector, ¿no? Es una letra negrita. Entonces, van a tener mucho cuidado con eso a la hora de ver. Obviamente, el procedimiento está bien, los análisis cinemático, dinámico, los análisis están bien, lo único es la anotación. O sea, ahí van a tener mucho cuidado. Igual voy a tener cuidado también porque si no pongo la flechita, yo voy a suponer que es un escalar, ¿no? Es una magnitud, digamos, para decir que es la magnitud o el módulo de ese vector. Entonces ahí vamos a ver un poquito, es un repaso a lo que es notación vectorial, algunas, que son algunos, podemos decir, propiedades de los vectores, operaciones con vectores. Entonces, yo supongo que la mayoría ya sabe vectores, pero en el punto hay que hacer un repaso, ¿no? Ver cuando es cálculo 2, ¿no? Vectores, ¿no? Están aquí, ya son los 100, ¿no? ¿Alguna consulta hasta aquí? Alguien, tal vez los jóvenes, los que son más nuevitos, ¿no? Los repitentes casi ya se la saben el contenido. Los jóvenes nuevos, tal vez darles bienvenida. A los repitentes que van a, esto ya tienen que aprobar, ¿no? Están obligados, van a tener que aprobar. Está bien. Es el objetivo de ustedes aprobar esta materia, pero tampoco puedes, ustedes ya se confían, ¿no? Que saben. Algunos ya saben, ya son de pasar la teoría o ver lo que, o ver esa parte, retroceder y volverle a entender. ¿Por qué, digo? ¿No? Porque al final nosotros lo que estamos haciendo es resolver problemas, ¿no? Analizar. En algún momento vas a sistematizar. Parte de este contenido voy a introducir lo que es el SolidWorks para el movimiento. En la parte pasada de este capítulo, vamos a introducir lo que es SolidWorks, un poquito de MATLAB para hacer, por ejemplo, la simulación de los movimientos, ¿no? De algunos cuerpos, solamente la cinemática. Entonces ahí vamos a introducir unas piezas, introducir las curvas de desplazamientos, las gráficas que aquí vamos a ver, las gráficas de la cinemática, y el programa nos va a tener que botar en la función, más que todo, ¿ya? Entonces ahí nos van a cuidar, entonces ya saben, SolidWorks, entonces vamos a ver la animación o el montaje de las piezas, ¿no? ¿Hay alguna consulta, por favor? Algo, por favor, algún representante de los estudiantes, los antiguos, nuevos. ¿Está claro? Por favor, ya me asustan. Sí, está claro. Ya está bien, entonces.
Inge, Sí, pero estoy compartiendo pantalla. ¿cómo van a ser los exámenes presenciales o virtuales? Muy bien, muy buena pregunta. Eh, Dirección ha reglamentado que las clases debían ser presenciales, primero, pero creo que es un número menor a 25. Pero ahorita yo estoy viendo que somos más de 25. El tema de seguridad, ¿no? O bioseguridad, nos podemos reunir. Pero también dice, digamos que es una clase presencial. Ahorita, ¿qué nos convendría? No sé, ustedes díganme. La clase, una clase va a ser virtual, obligado, sí o sí, que es virtual. La siguiente debería ser presencial, ¿ya? Ahora, son los exámenes, aquí ponemos, serán presenciales, eso obliga. Entonces, en Cota hay la aula 5 y la aula 6, se va a distribuir a un pupitre, ¿no? No hay problema de eso. Los exámenes serán presenciales, eso sí, por favor, eso no se olviden, los exámenes presencial, ¿no? Inge, En- perdón, se me cortó el internet o la señal. Dijo clases virtuales y examen presencial, ¿verdad? sí, pero les decía, en nuestro caso, tenemos que volver a semipresencial, es decir, yo puedo hacer una clase virtual, la siguiente clase sería presencial, pero ahorita veo que somos más de 100, entonces tengo que consultar a la dirección si es necesario que yo pase, esta semana lo haremos virtual, eso les puedo pedir. ¿Ustedes están de acuerdo el primer parcial que sea virtual y el segundo que sea mixto? Ustedes también me pueden decir mientras vamos avanzando. Y los horarios ustedes ya lo conocen. Martes a las 8 y los días miércoles a las 8. Si es presencial, cota a cota, yo sé que 8 es un poco para muchos, es difícil llegar. Vamos a comenzar a 8:30. ¿Ya? Está bien, ingeniero. Ya. Inge, si más no entendí, el primer día semipresencial y el último presencial, No, todos los ¿o exámenes me equivoco? parciales, todos los exámenes son presenciales. Las clases va a haber la opción, la modalidad semipresencial. ¿Está bien? Inge, entonces los días martes serían presencial y los días No, miércoles virtual, tendrían. virtual los martes. Las clases del martes podemos grabar. Las de Cota a Cota no voy a poder grabar y es más difícil, yo sé que no van a poder llegar muchos, ¿no? Ese es el tema, poquito. Ustedes véanlo. Yo voy a hablar con dirección también porque somos más de 100. En cambio, otros paralelos no pasan de 100, ¿no? Podrían ser 50, 60. Ya, Está bien, entonces ingeniero. voy a hablar, pero esta semana, por favor, virtual lo haremos, por favor, ya, para que vayan viendo. Pero quiero que vean la presentación. Cuando vayamos al presencial ya vamos a hacer ejercicios y les voy a preguntar, ya, ustedes van a responder. Bien fácil, yo lo puedo exponer aquí. Si ustedes no se distraen, están en el auto, están de viaje, tal vez por ahí, o están en el trabajo. Yo sé que el 50% me está escuchando, o sea, no está mirando la pantalla. Yo he notado eso cuando he pasado un intensivo recién. Ya, los jóvenes ya quieren pasar presencial, o sea, la entienden mejor. Yo me rajo aquí con mi pizarra, digamos, un rato en virtual, y, pero es algo más complejo todavía, pero creo que me entienden en presencial y creo que algo falta, ¿no? Yo creo que es en todas las materias, ¿no? Pues yo quiero llevarme bien con ustedes, tampoco quiero que me odien, ¿no? O sea, pero creo que se capten.
Si vos puedes, yo te doy las herramientas y vos le resuelves al vídeo o al Kibele sus propuestas, pues estás bien. Es un paso muy importante porque cualquier texto que resuelvas, ya está haciendo, al resolver el problema, está haciendo un diseño, está haciendo ya ingeniería, ¿no? Ya estás iniciando eso, lo que es ingeniería. Ahorita usted, todo lo que es básico, primero hasta segundo, hasta tercer semestre, utilizan sus materias básicas, ¿no? A partir de cuarto, quince semestres, recién van a ver lo que es la ingeniería en la que están estudiando, en las especialidades, ¿ya? Entonces, algo más tal vez tienen consultas, no sé, ¿qué más? Vamos a comenzar tal vez un poquito. La primera clase no nos va a quitar mucho, media hora tal vez vamos a pasar. Estamos media hora, nos falta, pues, media hora. Y algunos ya los conozco, estaba viendo los nombres, algunos también son por por las fotos, nomás ya les he visto, ya los conocí, estoy reconociendo algunos. Y sé que, bueno, aquí no hay, no has visto, no hay la asistencia, ¿no? No hay asistencia, porque no toma la asistencia, pero sí la participación en clase. Ya, toda participación en clase, digamos, algún rato voy a formular, voy a formular y voy a preguntar y al finalizar la clase en este Teams, ustedes en el chat solo escriben la palabra participé, se ponen +1, nada más. Yo le digo, alguien va a intervenir, entonces en el chat se va a registrar todas las participaciones, ¿ya? Cuando participen, también pueden hablar, ¿no? Algún rato es un poco más difícil, ¿no? Leer por mensajes, pero cuando yo pregunto, activan su micrófono y para todos, ¿no? La participación va a ser de ustedes. Ya, no se van a olvidar. Le digo, póngase +1, le voy a poner. Si no participé, +1 se ponen. Chat, aquí chat, este chat se va a guardar, ¿no? Y así, estoy compartiendo la pantalla, no sé si está viendo. ¿Se ve la pantalla? No se ve. No, Inge, no se ve. No, Inge. No, Ya. Inge, no se puede ver. Ingeniero. Muchas gracias. Ahí está. Mecánica técnica, ¿no? Veremos, mecánica técnica 2, MEC 2, 3 es la sigla. En la primera parte vemos el cinemática de la partícula. ¿Ya? Ya, primero, veamos un poquito, ya hemos visto contenido, vamos a lo que es, y todo lo que es referente. Es un extracto que es solamente la cinemática, usted lo han visto, es el movimiento, las partículas, no nos interesa las causas, entonces ahí decimos, la cinemática es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento de la partícula o partículas y también a los cuerpos rígidos. No consideramos las causas que producen el movimiento. Y ahora, para relacionar los factores que causan el movimiento y el movimiento del mismo, a esta área se llama dinámica. Entonces, las causas, ¿no? Esta parte más conocida como la cinética, ¿no? Cinética. Entonces, vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a ver un poco de movimiento. A esto llamaremos un punto, veamos como una esferita pequeña, lo vemos, una trayectoria, movimiento. Al caso de los cuerpos rígidos, un brazo sobre un eje, y ahí vamos a ver. En otros elementos, un elemento gira con rotación pura, este bracito va girando con rotación. En cambio, el tercer elemento tiene un sistema de rotación y traslación. Entonces,
Llamamos esta partícula, en el primer caso de las dinámicas de partículas, a la partícula o cuerpo, llamamos así. Ese cuerpo lo vamos a llevar a un equivalente llamado partícula. Y la partícula es una entidad material más pequeña, viene de ahí, y contiene una cantidad infinitesimal de la materia. Sí, toda la masa se va a concentrar en un punto. A eso se refiere esto. Entonces aquí, en dinámica, nos interesaría conocer toda esa masa en un punto, concentrar en un punto, ¿ya? Sin considerar las propiedades geométricas. También la mecánica es el comportamiento del material en su medio circundante, donde actúa un sistema de fuerza, acción. Es decir, vamos a clasificar en dos. La mecánica, clasificación estática, dinámica. En estática va a haber cuerpos que se pueden deformar, cuerpos que no se deforman. ¿Ya? Ahí ustedes me le van a llamar técnica 1 o resist 1, ¿no? Cambio en dinámica, estudia esta parte, la cinemática, el movimiento. Aquí vamos a utilizar herramientas del cálculo. Y en cinética, las causas. Cinética. Pues vamos a ver que la dinámica, si agarro esto, llamaré dinámica de la partícula o dinámica del cuerpo rígido. Ahí está, ¿no? O sea, dinámica de la cinética, vamos a dividir en dos. De esta última, digamos así, diríamos la dinámica de la partícula, es decir, todas las fuerzas que actúan o fuerzas externas e internas de la partícula. Dinámica de un sistema de partículas también se puede relacionar cuando los cuerpos están interactuando con un sistema, bloques, poleas, cuerdas, tensiones, etcétera. Y si hablamos de dinámica del cuerpo rígido, pero otra parte es también estudiar lo que es dinámica y a los sólidos, como llamamos los sólidos, la dinámica de los sistemas de los sólidos rígidos, es decir, cuando los sólidos ya están en contacto e interactúan con otro sistema, y dinámica de un medio continuo deformable. Un poquito veíamos a lo que es mecánica de fluidos, ¿no? Ahí se entraría mecánica de fluidos. Entonces ahí, desde el punto de vista de los estados agregados de la materia, vean en el concepto sólido, entra parte, los sólidos, una partícula pueden ser deformables o indeformables. En el caso que sean deformables, es decir, a la acción de una fuerza externa, pueden deformarse. Ahí se cumple la ley de Hooke, ¿no? Un cuerpo que se puede deformar, ¿no? En el caso que no se deforme bajo la acción de fuerza, pues ahí lo llamaremos rígido. Una característica de un cuerpo rígido es que de un sólido vamos a considerar que es homogéneo. Quiere decir que la densidad en cualquier punto de este sólido es constante. En cambio, en los líquidos, vean, en los líquidos tiene una propiedad, digamos, la estructura atómica, miren las partículas, su estructura es un poco, llamémoslo así, un poquito, no son constantes, tienen, ¿no?, un movimiento microscópico. Y los gases, ustedes verán que tienen un grado de desorden, de traslación, rotación, vibracional, todo, y imagínense. Ahora, ¿aquí influye la temperatura? Sí, en algunos sí, la temperatura. En este tema, aquí en cinemática, no vamos a tocar el factor temperatura, porque si todavía el factor temperatura, en cualquiera de los casos, los gases son mucho más sensibles que los líquidos, ¿no? Entonces, el sólido se deformará en algo, ¿sí? Ahí se generan tensiones internas en el sólido. Pero para nuestros análisis, vamos a despreciar la variación o el incremento de temperatura. Entonces vamos a ya, bueno, ya estamos aquí en listo, entonces estaríamos viendo esta parte, sólido, en algún rato los líquidos, ¿no? O fluidos, llamaremos aquí, movimiento. Veamos aquí, ¿qué es un vector? Un vector, puedo verlo en vean, si quieren, puedo verlo en un plano, tiene una longitud
tiene una línea, una flecha, y vean, el vector siempre va a estar dirigido una letra y su flechita. Si no pongo esta flechita, indicando, tiene magnitud, así, tiene su tamaño. Obviamente puede tener dirección respecto a una línea de referencia, dirección o ángulo. Este vector puedo representar un sistema de referencia, por ejemplo, en sistema rectangular, donde el inicio es un punto O hacia un punto P. De aquí trazamos un punto. Y ahí tiene coordenadas, llamamos X, esta longitud en X, tiene en Y y en el plano, ¿no? Y una altura Z. Tiene distancia. Su notación. A este punto de inicio ubicaremos el observador. ¿Ya? O va a ser nuestro observador. O este sistema, un sistema de referencia o sistema inercial. R llamamos vector posición y los ejes X, Y, Z son sistemas direccionales. También el vector R, el argumento es igual a poner O hacia P, ven el orden, O hacia P y la flechita. Entonces, puedo también escribirlo. Las componentes de este vector tienen, abren paréntesis, en X, Y y Z. Estas son las ordenadas. Y al sacar el módulo de estas componentes, nada más pongo estas barritas, ¿no? El módulo del vector es nada más la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada componente. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si este vector este punto comienza a desplazarse? Bueno, ya vamos a comenzar a desplazar este punto. Y digamos, en un instante, ahí va a introducir el tiempo. T sub 0 es el instante o el tiempo inicial en donde se encuentra el vector posición. Pasa un determinado T1 mayor a T, ¿no? Pasa otro tiempo, se encuentra otra posición. Pasa otro determinado tiempo, entre este intervalo, otro tiempo, dice es el vector posición 2. Ahora, ese es el caso de que el cuerpo se pone en movimiento. No nos interesa ahorita si es movimiento constante o acelerado o variado. Es más importante que comienza a moverse. Entonces, R va a ser función de tiempo. Ya, vamos a llegar a esto. Entonces, el tiempo va aumentando. Y vean que medio va aumentando el tiempo. La posición o los vectores posiciones son distintos en cada punto. Entonces, de aquí, como va variando, vamos a decir que el R, puedo dar una función, que R es función del tiempo. ¿Ya? Por tanto, el vector posición será función del tiempo. Solamente estoy indicando que R es función del tiempo. Hasta ahí, este vector puedo llevar. ¿Qué pasa si ahora si yo tengo la trayectoria? Tengo una trayectoria parabólica, plano. Usted ya tiene una ecuación. Usted conoce una ecuación parabólica, una función en X y en Y. Yo debería hacer lo que más interesante es parametrizar, es decir, llevar una variable t, por ejemplo. Más adelante vamos a ver eso. Ahora, veamos ¿qué es el vector desplazamiento? Ya hemos visto el vector posición respecto al observador. Veamos en el caso de, ¿qué pasa? ¿Qué es el vector desplazamiento? El vector desplazamiento, bueno, la partícula en movimiento, estaba inicialmente en ese punto, como estoy marcando. Ha recorrido una longitud. ¿Lo vean el arquito? Ese arquito es la longitud. Ahora, esta rectita que estoy trazando, recta, como son vectores en el espacio, es el vector posición inicial, y t más delta más un incremento de tiempo, es decir, de aquí yo tomo otro incremento de tiempo, es delta t. Entonces, R es igual a tiempo más el incremento, ¿no? Su función. Pero este vector, vean como tres vectores, ¿no?
¿Qué significa este? Este vector llamaremos delta L. Ese es el vector de desplazamiento. Y nuestro vector de desplazamiento, van a ver que cuando yo trace, lo que hace desplazar este punto como una recta, no es lo real, ¿no? En cambio, lo que ve esta curvita es mucho mayor. Entonces decimos que el vector de desplazamiento delta t sería el intervalo de tiempo. Y esto es bien importante. Este delta r, marcando esta rectita, no es lo mismo que la longitud, esta longitud, o el arco de esta curva. ¿Qué es el arco de una curva? Ahí saben. ¿Qué es el arco de una curva? ¿Cómo defines la longitud? Curva. Delta L. ¿Qué es delta L? Por ejemplo, para una circunferencia. ¿Conocen, saben cambiar el arco o longitud? El ángulo por el radio, Inge. Ya, en la circunferencia es el ángulo por radio, muy bien. Muy bien, en el caso de una circunferencia. En una trayectoria espacial, ¿ustedes qué ven? Ven una línea curva, una línea recta, una curva. Y al tener curva, más adelante van a ver, tiene una longitud y puedo definir como ustedes en cálculos, como decían, encontraban líneas de longitud de arco, más conocido como longitud de arco, ¿no? Entonces lo que aquí esta longitud no es lo mismo, ¿no? Esta es recta y esta es longitud. Pues no son los mismos. Pero vectorialmente nosotros hacemos esto. Este vector de este punto parte y llega aquí. Es la diferencia. Vector final menos el vector inicial. Es como una resta de vectores. Este vector de desplazamiento me ha dado como una resta de vectores. Nada más. Ahora, ¿qué pasa si delta R tiende más pequeñito? Delta R lo reducimos. Hacemos que tienda a 0. Es decir, cambiamos el delta por el diferencial de t. Y nuestra gráfica, claramente estos dos vectores, R sub t y RT más diferencial delta, son lo mismo. Ahora, como es tan pequeñito, esta longitud pequeñita ya, haremos esto, es tan chiquito que el delta, el diferencial de R es igual también al diferencial S, llamamos. O diferencial, aquí, ¿te acuerdan? Copiamos este, como es delta t, delta t tiende a 0, es igual al diferencial del vector posición igual al vector posición final menos el vector inicial. Vector posición inicial. El vector, como son longitudes, como en el cálculo. Ahora sí ya puedo decir, cuando este valor tiende a 0, recién puedo decir que el dr, el diferencial diferencial de desplazamiento, es igual al diferencial de longitud o de arco. Alguna vez esto también lo ponen como S. Ahí sí cumple. Pero en el caso cuando delta t tiende a 0. Entonces, delta R, en ese intervalo va a ser, ¿no? El desplazamiento, el vector de desplazamiento es igual a integral. Vean aquí una integral bueno, como es dr, integramos de un tiempo inicial hasta un tiempo final. Ahora vean que este dr, quiero que analicen esto. El vector diferencial coincide y es tangente a la trayectoria. En cambio, este vector no es tangente a la trayectoria, el delta R. Este sí es tangente a la trayectoria, ¿ya? Este vectorcito tan chiquito es tangente a la trayectoria. Entonces, cuando tú derivas una función, tú puedes una función, por ejemplo, yx, a ver, acuérdense en cálculo 1. ¿Qué nos daba la derivada de esa función? Y en función de x. Aquí va a ser el diferencial de y con respecto al x. Respondan. La pendiente, ingeniero. La pendiente, muy bien. Y la pendiente nos da la tangente, ¿no? Exacto. Y esto es lo mismo.
En esta función nos va a dar esa derivada de esta función, y ahí está. Nos va a dar el diferencial de vector posición. Ese es el vector desplazamiento infinitesimal o diferencial R. Ahora, ¿qué pasa si esta es el diferencial, ¿no? Ahora sí. Pero ahora es la pregunta que les estaba adelantando. Vector velocidad. Entonces ya tenemos esta figura, ese triángulo, vean, 3 vectores, y el último es curvo, ¿no? Delta R. Y hemos visto que el diferencial de R es tangente en ese punto, que coincide con la longitud. Igual, si yo derivo esta función, perdón, si esta función lo derivaba de R con respecto a acá, veamos, ¿qué es vector velocidad media? Es la variación la variación es la resta, mejor dicho, ¿no? La variación del vector desplazamiento en un intervalo de tiempo. Si esto pasamos al límite, delta t tiende a 0, de la velocidad media, entonces cambiamos por esta variable, este se vuelve como el diferencial de R con respecto al tiempo. Este vector velocidad llamaremos el vector velocidad instantáneo. ¿Ya? Y este vector coincide, vean, un vector. Es directamente, vean el signo, coincide en la dirección, coincide en el sentido. Entonces, si DR va a este lado, el vector velocidad también va en ese sentido. Pero aquí hay un término, el tamaño. Está definido por este tiempo. Está el DR y el vector velocidad. Igual, como el DR es tangente a la trayectoria, ese, llamamos también el vector velocidad, también es tangente. Nota, el vector velocidad instantáneo es paralelo al vector de desplazamiento exponencial. También. Y me pondría poner va en el mismo sentido. Va en el mismo sentido. Solo me faltaría poner esa palabra, ¿no? ¿Es paralelo o es un vector colineal en el mismo sentido? A este vector que estamos viendo, el vector velocidad instantáneo, llamaremos, ¿no? Nuestro vector velocidad instantánea en diferencial. Obviamente que aquí R debería ser función del tiempo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si estos vectores, este vector no lo dibujo bien? ¿Qué pasa si este vector, flechita de falta aquí? ¿Qué pasa si este vector velocidad para un instante, tiempo? Por aquí pasa el vector posición, lo derivo a esta función, cambia de dirección este vector, así. Para todos los instantes, para R1, para R2, para el vector, todos los vectores, velocidades, los voy a agrupar, ¿no? Por ejemplo, esta trayectoria que están viendo, vean el ejemplo, un sistema para el punto 1, corresponde el vector posición 1. Al derivar este R, tengo el vector velocidad y es tangente a esa trayectoria. Para el punto 2, R sub 2, derivo y encuentro su vector velocidad, también tangente a la trayectoria. Para el punto 3, le corresponde su vector posición. Derivamos esta función y nos da como resultado también la tangente. Entonces, si yo agrupo los vectores B1, B sub 2, B sub 3 y los puntos de inicio, ven aquí este punto lo voy a trasladar al punto A, un punto, este punto, ahí lo trasladamos tal como está el tamaño y el sentido. El punto 3, lo estamos trasladando los vectores, y el punto A va a ser un punto que concurren los 3 vectores velocidad. Y si hago para todos los instantes, me va a generar, voy a unir así los puntitos, es como una regresión, un ajuste de curva, ¿no? Yo voy a formar esta curva pequeñita. Y armar para cada instante, me va a generar esta nueva función.
Y ahora, ¿qué es esta nueva función? Llamaremos odógrafa. Esta odógrafa viene definido por los vectores velocidad. A eso llamaremos odógrafa de movimiento. Y si yo derivo esta función, veo con respecto al tiempo, la función me va a dar, a esta función, si yo la derivo, me va a dar como resultado la aceleración. Y la aceleración tangente a esta odógrafa. Vean aquí, yo derivo B1, su tangente es la aceleración a 1. Derivo este punto, su aceleración a sub 2. Derivo B sub 3, la aceleración. Entonces, esto es una trayectoria, como les estoy mostrando, un tema. Al derivar el vector posición, me da como resultado B1. Y si derivo el odógrafa, ya han visto, es es un campo de velocidades, ¿no? Entonces, decimos esto, un odógrafa es el lugar geométrico en el plano o del espacio determinado por extremos de los vectores velocidad, B1, B sub 2, B sub 3 o B enésimo. De un punto que recorre una trayectoria cualquiera, trasladados a un origen común. Yo puedo decir, el punto A es el punto origen común o donde los vectores de velocidad concurren, ¿no? A eso denominamos odógrafa. Ya, entonces, yo lo que puedo hacer es derivar, construir, y me va a dar otra gráfica, ¿no? Ya sea en el plano o en el espacio. Ahora habíamos visto, entonces ya hemos visto que es la aceleración. Al derivar de esa función le voy a encontrar la aceleración. Ahora veamos qué es el vector aceleración. O es el punto donde está ubicado el observador, o sistema de referencia, o sistema inercial, sistema donde no se va a mover el observador, él va a estar observando todo instante, y el punto que estoy marcando, ese va a ser el punto, un instante, llamemos así, instante para un vector, posición. A la derivada de este vector, ya hemos encontrado que es vector velocidad en ese instante. Si yo derivo esta, no siempre va a ser, yo derivo B, pero vamos a poner aquí, como resultado la derivada de B, a un instante cualquiera, ahí está, otro punto. En ese punto, B es tangente a la trayectoria y se puede demostrar, habíamos visto hace rato, el odógrafa, la derivada de esa función de la velocidad con respecto al tiempo me da la aceleración. Esa es la aceleración instantánea, ¿ya? Pero esta aceleración no es paralela a este punto. No, cuando es una línea con una trayectoria curva, A no va a ser la aceleración tangencial, ¿no? Esta también puede ser desaceleración o aceleración. Mucho depende de este valor. Entonces, este valor llamamos aceleración instantánea. En algún momento llamaremos aceleración total. Entonces, la aceleración, llamamos aquí vamos a terminar. Entonces decimos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. De este operador, este es un operador diferencial con respecto al tiempo y este operador lo que hace es derivar, es como se define, esto equivale como la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces ahí voy a concluir lo siguiente. Aquí me falta poner A, ¿qué dice aquí? A es como esta relación pone. ¿Qué es esto? Con vectorialmente representan que son vectores paralelos y dt es un escalar, ¿ya? Y r no siempre es paralelo al vector velocidad, que a su vez tampoco es paralelo al aceleración, ¿ya? Ahí lo dejaremos. Mañana voy a continuar. Hasta ahí voy a mandar la presentación y por el momento ya hagamos esto. Entonces quiero que analicen esto. Esta figura, vean, memoricen por qué digo esto, diferencial de B. Y R, vean que aquí, vean la gráfica, R no es paralelo al vector velocidad.
Y tampoco es paralelo a este vector, bien que estos dos no son paralelos. Ya, ahí nos dejamos, analícenlo esta primera parte, ¿por qué esta relación? Solo van a partir de esta relación. Pónganse que es un vector cualquiera, A, claramente otro vector. Ahí está la definición de vectores, cuando son paralelos, ¿no? Entonces van agregando, ya se he mandado el enlace, ya están agregados la mayoría al grupo, entonces lo voy a subir esta presentación, voy a ver toda la presentación y mañana lo terminamos, ¿ya? Ya están asistentes, habían 2 personas o 3 personas que han participado, se anotan en el chat, por favor, ¿ya? Gracias, pues, no les voy a quitar mucho tiempo. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Flo. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Muchas gracias. Mañana, Inge. Inge, buen día. Mil disculpas, yo entré un poco tarde a clase. Las clases van a continuar siendo virtuales.